Después de esta pausa que hemos tenido, vamos a continuar abordando la temática y en este caso vamos a desarrollar los métodos para medirlo. Existen bastante discusión teórica sobre los métodos más adecuados de la medición de la pobreza. O sea que aún hoy en día se pone de relieve de que cuál debería ser el mejor método para medirlo. Algunos muestran cierta exactitud, pero carecen de suficientes elementos para medirla adecuadamente, por lo que cae un rango de relativa subjetividad. Los métodos prácticos para medir este fenómeno que se utilizan como alternativa está el método de línea de pobreza general, que se define como el nivel de consumo total anual por persona en alimentos para satisfacer los requerimientos mínimos calóricos diarios. O sea, lo que se le llamaría la línea de pobreza extrema. Y la línea de pobreza extrema como nivel de consumo total anual en alimentos por persona necesario para satisfacer las necesidades mínimas calóricas, que se estima en 2.288 calorías como promedio. Al revisar estos conceptos, estos métodos, pues es importante considerar la canasta básica, que requiere información sobre los gastos del hogar. Por definición, este método supone que la satisfacción de las necesidades básicas depende solo del ingreso o la capacidad del consumo privado corriente, ignorando otras variables determinantes: el acceso a los servicios, patrimonio o riqueza acumulada por el capital humano. Eso conlleva a que hayan ciertas subestimaciones en cuanto a los datos de la pobreza. La forma habitual de medir la pobreza consiste en dos fases. La primera, en primer lugar, se define a partir de una canasta o cesta de bienes de tipo alimentario que satisfaga los requerimientos mínimos de calorías, proteínas. Y en segundo lugar, pues se multiplica esta línea por un factor para obtener la línea de pobreza, que es el costo mínimo para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas. El método de la línea de pobreza tiene como limitación que procede como si la satisfacción de las necesidades básicas dependiera solamente del ingreso corriente del hogar, cuando en realidad la satisfacción depende, además del ingreso corriente, del derecho al acceso a los bienes, del acceso a la educación, del tiempo disponible de descanso, la recreación. Por lo tanto, la línea de pobreza capta parcialmente este fenómeno y es una medida coyuntural muy sensible y tiene como población objetivo a las personas con ingresos insuficientes, que por lo tanto requieren atender a través de políticas salariales de empleo y generación de ingresos. De acuerdo a estudios del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, reconoce que la situación de pobreza tiene mayor peso en los siguientes grupos poblacionales: las mujeres, los niños y las minorías étnicas. Y también señala que que no solo es el componente del ingreso, sino las privaciones y las desigualdades que se generan a nivel de la sociedad, los que privan de alguna manera el poder tener acceso a los bienes. Quienes están por debajo de la línea de pobreza tienen niveles y calidad de consumo inadecuados.
Existe otro método que se le denomina método de las necesidades básicas insatisfechas. Es una medida para ubicar la situación socioeconómica de Nicaragua dentro del contexto de otros países. Este indicador de las necesidades básicas insatisfechas consiste en la combinación de 5 indicadores bastante simples: la vivienda inadecuada, el hacinamiento, los servicios básicos insuficientes, la baja educación y la alta dependencia económica. En cuanto a la vivienda inadecuada, pues un componente importante del nivel de vida de la población, y su satisfacción constituye un elemento central de cualquier gobierno, ya que su calidad incide directamente en el estado de salud de los habitantes y además le da seguridad y le permite desarrollar sus actividades sociales. El hacinamiento, el ritmo de crecimiento de la construcción de vivienda actualmente es mucho menor al crecimiento vegetativo de la población. Tal situación conlleva a que siempre exista un déficit habitacional, es decir, que haya más familias que necesitan un lugar donde vivir, y por lo tanto las pocas hogares o las pocas viviendas que existen para que vivan varios hogares hace que el espacio sea abarrotado por las personas y no puedan llevar una vida adecuada en esas viviendas. Los servicios básicos insuficientes, a veces no se cuenta con servicios higiénicos, letrinas, acceso a electrificación o agua no potable o de pozo. Eso hace de que esas condiciones no sean nada higiénicas y afecte de alguna manera con desnutrición, problemas de diarrea en los niños. Entonces, de alguna manera afectan, ¿verdad?, el buen vivir de las personas. La baja escolaridad, el bajo nivel de preparación académico imposibilita a las personas tener acceso a un puesto de trabajo y una remuneración, lo que construye barreras en tener una vida social plena. La alta dependencia económica, o sea, dentro de un mismo hogar hay varias personas que son improductivas dentro del núcleo familiar, lo que refuerza los niveles de pobreza de sus miembros, ya que no cuentan con una fuente alternativa de ingresos que contribuyen a satisfacer las necesidades del hogar. El programa de Naciones Unidas dice que los problemas de pobreza se deben de atender a través de estrategias que permiten reducirla. En un estudio que hizo en 1990 plantea 6 puntos como acciones necesarias que contribuyan a reducir la pobreza en los países. A continuación les voy a comentar: que las personas tengan un poder de decisión y que puedan participar directamente en la toma de decisiones relevantes en su vida. Un segundo punto sería que logren alcanzar igualdad entre los géneros, hombres y mujeres, como camino para erradicar la pobreza. Que el crecimiento económico debe ser dirigido hacia los pobres, para que gocen de elementos necesarios, el empleo, ¿verdad?, y la disposición y distribución de los recursos, la adopción de una serie de acciones por parte de estados que vengan a establecer una equidad en la distribución de la riqueza. Que las personas aprovechen las oportunidades crecientes que se vienen dando con el fenómeno globalizador de los países para poder superar la pobreza. Que los estados admitan su obligación de proveer salud y educación a la población
y que destinen más de los presupuestos a estas necesidades básicas para facilitar una mayor participación social y procurando el fortalecimiento de bases democráticas. Y la ayuda internacional, que tendría que ser dirigida a la prevención y resolución de conflictos, perdonando deudas a los países que más lo necesitan para que ellos puedan incrementar los fondos de ayuda sociales, abriendo así los mercados para facilitando la capacidad de que crezcan, fomentar las exportaciones y pueden dejar de ser países menos desarrollados. Desde el punto de vista del PNUD, también afirma que existen otros indicadores no tradicionales para medir la pobreza, como es el índice de desarrollo humano, que considera los siguientes indicadores que permiten medir el grado de desarrollo humano de un país y a partir del cual se ha establecido un ranking. Estos indicadores son la longevidad, que se mide a través del porcentaje de personas que se estima morirán antes de 40 años de edad, el nivel de conocimiento a través del porcentaje de alumnos analfabetos, y el tercer elemento es el nivel de vida decente, que es un índice compuesto por la falta de acceso a servicios de salud y agua potable, el porcentaje de niños menores que no gozan de buena nutrición. Desde el punto de vista del índice de desarrollo humano, Nicaragua se encuentra en el puesto 128, es decir, que sus habitantes no están en un ranking de más de casi llegando a 200 países, no está en un ranking privilegiado como está en otros países vecinos como Costa Rica, que está en el puesto 62 del ranking, que en aspecto de desarrollo humano está más avanzado que Nicaragua. Ahora vamos a disponer de un momento para reflexionar y contestar preguntas relacionadas a la otra parte de las explicaciones, que a continuación vamos a anotar, a observar. Bueno, estas preguntas son: explica desde el punto de vista cuáles son los métodos utilizados para medir la pobreza, cuál es el criterio utilizado para distinguir la pobreza general de la pobreza extrema, explica los indicadores utilizados para medir la pobreza con el método de las necesidades básicas insatisfechas, identifica en el mapa de la pobreza las regiones más pobres y las que no lo son tanto. 2. Enumera brevemente las estrategias que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, considera importantes para la reducción de pobreza. Y por último, qué factores toma en cuenta el índice de desarrollo humano, IDH, como método no tradicional para medir la pobreza. Espero que le haya servido de gran utilidad la información y se dispongan a contestar las preguntas que deberán ser entregadas y compartidas, sus aportes para consolidar los conocimientos acerca de este tema.